Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Muchas vos. gracias, Mario. Muchas gracias, Eduardo, por enseñarnos siempre con tanta precisión. Yo aprendo mucho de ambos. Y, y bueno, y la verdad es que estoy muy contento de estar con tanta gente linda y conocida de Sadov, a quienes les mando un abrazo fuerte. Y, y también festejando el triunfo de Castillo en Perú, ¿no? Me parece que es una puerta abierta al aire de esto que hablaba Eduardo, de cómo estamos en plenas etapas de transición. Si algo demostró la crisis sanitaria que produjo la molécula, Eduardo decía si yo iba a tener más precisiones sobre el origen, no las tenemos, no las tiene el mundo. Tenemos sí precisiones de cómo se transportó la mutación y que fue a través del murciélago, es hasta donde pudimos llegar. Conocíamos otros 6 coronavirus que no tenían esta potencia y esta agresividad, o sea que esto puede tratarse de una mutación estructural de una molécula que abandona, como hemos visto en otros casos, un huésped determinado para pasar a otro huésped, porque ese huésped está por desaparecer, puede ser una de las causas, una de las hipótesis. Lo otro puede ser que se estaba investigando y puede haber salido de un laboratorio, puede ser, pero los científicos de todo el mundo que viajaron a Wuhan no encontraron esa evidencia. Lo que sí es claro es que la pandemia, la irrupción de este coronavirus, al cual conocíamos y conocemos solamente en sus grandes rasgos de cómo contagia, no conocíamos en sus rasgos explosivos de reproducción, que son los que le han dado la característica pandémica, eh, indudablemente ha desnudado y puesto en la vidriera la crisis civilizatoria que vivía el mundo. Y me parece que este es el dato inicial de cualquier análisis, porque esa crisis civilizatoria que fue puesta en la vidriera del mundo por una crisis sanitaria, era el mundo invivible en el cual la mayoría de los pueblos habían naturalizado su cotidianeidad. Habíamos naturalizado, yo siempre lo digo porque duele y duele, sigue doliendo hoy, la muerte de 24.000 personas por día de hambre desde hace 10 años promedio, 8.000 de los cuales son niños, y nunca la humanidad se planteó una pandemia por este tema. Sigue lastimando que no nos hayamos ocupado durante años, salvo algunos pocos y puñados de países, de la epidemia del ébola, porque eran africanos los que morían. Sin embargo, esta crisis puso al desnudo aquellos elementos que están agrediendo, dirían los pueblos originarios, a la madre tierra, a la Pachamama, con el calentamiento global, la desertización de la tierra, la tala de bosques nativos y la utilización indiscriminada por sobreexceso de productivismo y ampliación de las fronteras de estos fondos que realmente ha descrito también Eduardo, donde el sistema productivo importa poco y el sistema financiero ha sido colocado en un rol hegemónico que ha llevado a que los agrotóxicos sean también de utilización permanente, salvo en algunos países centrales. Y cuando digo centrales, yo no me gusta usar ese término porque parece que hubiese países periféricos y en realidad ese centralismo es solamente una ubicación de poder, no es una ubicación real de dominación colonial como tenían en otras épocas. Por lo tanto, la crisis sanitaria también puso en evidencia la posibilidad de demostrarnos a todo el mundo de que la supuesta fortaleza de la Armada Invencible, de esta conjunción de fondos supranacionales buitres, que bien los describió con el BlackRock y podíamos, después lo vamos a tocar con las vacunas, más los medios de ex medios de comunicación que fueron cooptados en todo el mundo por estos fondos,
más aquellas políticas implementadas para barrer las soberanías nacionales en la mayoría de los países del mundo, obviamente los países más débiles en sus estructuras institucionales, eh, este virus pudo poner en evidencia que esos mercados, esas bolsas de valores, esas economías, esas empresas incluso podían caer desplomadas ante el embate incluso de algo que era muy significativo, que de los 10 portaaviones norteamericanos en los mares del mundo controlando eh, los supuestos las vías de navegación y de abastecimiento, tuvieron que ser anclados durante muchos días por las infecciones que tenían sus tripulaciones de 5.000 y 6.000. Era realmente llamativo ver cómo todo eso se paralizaba por una molécula que es menos que un bicho, porque no se reproduce salvo que parasita. Así que dicho esto y tomando lo que decía Mario, esto es una guerra. Y yo comparto que es una guerra. Es una guerra pandémica que va poniendo jugadores en diferentes lugares nuevamente y que nos dio también como resultante dos cuestiones que hacen a un cuestionamiento importante a las bases teóricas del neoliberalismo. El primero de ellos, que todos los países del mundo entendieron que el Estado debía recuperar su rol, jerarquizar su rol en la planificación estratégica, la direccionalidad y el financiamiento de las políticas públicas, dejando de lado al mercado como ordenador social. Me parece que esto es un tema no menor, es un tema que requiere un análisis muy fuerte porque es parte de la dinámica del escenario de lucha que nos vamos a dar a futuro. El segundo elemento de este debate teórico sería que la mayoría de los pueblos del mundo entendieron, incluso acá en la Argentina, aunque parezca por esa comunicación lesiva que tenemos en las vocerías de la oposición antipolítica y antipolíticas sanitarias, en la mayoría del mundo se restableció una corriente de solidaridad social compartida de los pueblos para enfrentar un destino común como es una guerra global. Y estos son datos que nosotros deberíamos incorporar para saber cómo se escribe la palabra victoria en esta guerra, porque se escribe con letras muy diferentes de acuerdo a cómo nos paremos, y esto me parece que es un tema muy importante porque nos lleva al diseño de los escenarios previsibles o no tanto de cómo se están comportando estos actores a nivel internacional. Y como bien decía Eduardo, el tema de las vacunas nos aproxima a eso, aunque debo decir que para llegar al tema de las vacunas, yo quiero antes pasar por Ramón Carrillo en el tema de la salud. Si desplazamos al mercado, en los países estamos desplazando al lucro y la salud vuelve a ser un derecho humano esencial, los medicamentos vuelven a ser un bien social y realmente todas las teorías mercadistas del lucro sobre la salud deberían ser uno de los objetivos de los procesos de liberación nacional a futuro. La epidemiología crítica, que es la continuación de la medicina social de Carrillo, ya describía esto en los años 40 y pico, cuando Carrillo despliega su mapa incluso de la guerra psicológica, que es un libro de reciente aparición del año pasado, donde Carrillo despliega con toda su inteligencia ante las Fuerzas Armadas la necesidad de fortalecer la salud como una de las herramientas centrales de las futuras guerras de cuarta generación, la llamaba él, hoy de quinta generación, y que me parece un tema central de la discusión que vamos a dar a futuro. No tengo mucho tiempo hoy como para poder desarrollarlo. Pero Carrillo hoy es reivindicado por la epidemiología crítica y esa epidemiología crítica hoy habla de las determinaciones sociales que afectan el tema de la salud en esta lucha entre la salud y el equilibrio, que es una lucha permanente, ni más ni menos que por la felicidad, porque no hay felicidad en el marco de enfermedad, y el neoliberalismo ha cambiado el paradigma de la salud por el paradigma de la cronificación de las enfermedades y la atención de la enfermedad como nuevo paradigma
desplazando al paradigma carrillista que hoy en el mundo debería ser el eje de la reconstrucción de los sistemas sanitarios, que es el paradigma del fortalecimiento de la salud, donde los médicos no estamos lejos de eso, porque estos son condiciones de vida, condiciones de trabajo, condiciones de salario, condiciones de dignidad, condiciones de accesibilidad, condiciones de educación, condiciones de vivienda, que tienen que ver con el marco de salud que una población debe tener para considerarse un pueblo sano. No hay un pueblo sano en un pueblo colonizado, por los miedos, por aquello que implica la dependencia de los medicamentos en los sistemas de lucro, la mercantilización y todo esto que la pandemia de alguna manera, si no damos una lucha importante, puede llegar a fortalecer. Obviamente esta guerra me hace acordar mucho, como decía Mario, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se rinde Alemania e Italia, queda vigente Japón. Nosotros hoy también tenemos un fin previsible de esta guerra. Las vacunas ya han demostrado su efectividad en que en los próximos meses, 3 meses, 4 a lo sumo, esta guerra se termina, por lo menos para la Argentina, en un marco muy injusto de 130 países que no tienen vacunas, 10 países que acumulan el 75% de las vacunas, y la Argentina que ocupa el número 24 en provisión y en este momento 16 en inoculación. Estamos en una situación privilegiada dentro de los países del mundo y vamos a vencer. Ahora, ¿cómo se escribe esa victoria? ¿Cómo se hace para asumir que podemos llegar a derrotar en esta guerra y visualizar exactamente quiénes son los mártires, los héroes y los desertores en esta guerra? Es un trabajo intelectual y político muy importante, porque esto indudablemente ha traído también un nuevo mapa en el barrio, en la Argentina, dentro de este panorama internacional. La Argentina se proyecta a Latinoamérica, a los 450 millones de latinoamericanos, como la principal proveedora, junto con México, de las 2 principales vacunas que hoy, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ponen en riesgo la seguridad nacional de ese país. Lo han dicho, dice que la invasión de vacunas rusas y chinas tienen un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con mucho menos que esto, bloquearon Nicaragua, impidiendo el desarrollo del segundo canal interoceánico. Con mucho menos de esto, bloquearon Venezuela, que todavía sigue sufriendo ese bloqueo, y volvieron a bloquear Cuba. Así que, obviamente, nosotros en este terreno estamos observando algo muy importante que ha sido la decisión de un gobierno nacional y popular, no solamente de reconstruir el sistema sanitario arrasado, sino dar una lucha estratégica desde el punto de vista de asumir el conjunto de los instrumentos sanitarios para dar la lucha y evitar el colapso, morigerando el impacto. Ahora, fíjense ustedes lo que pasa en el mundo, bien lo decía Eduardo, y yo lo comparto. La vacuna es la primera vez que en medio de una pandemia en la historia de la humanidad surge una herramienta para combatir la epidemia o la pandemia en medio de su desarrollo. Nunca había sucedido antes en la historia de la humanidad. Esto habla de una ciencia con una potencia indudablemente fortalecida y en tiempos reales, no solamente por los métodos de comunicación, sino también por aquellos instrumentos científicos tecnológicos que hoy permiten producir vacunas de 3 plataformas, todas con biotecnología de última generación. Esto no se podría haber hecho hace 25 años atrás. No estamos hablando de un tiempo lejano. Hace 25, 30 años atrás, esto no se podría. No se podría haber hecho las plataformas de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson, que por biotecnología extraen el ARN de la molécula y lo producen por nanotecnología en una vacuna semisintética de alta inestabilidad, en el caso de Pfizer, que necesita 80 grados bajo cero. Tampoco podrían haber sido elaboradas por Gamaleya o por Oxford las vacunas con el adenovirus, que es la segunda plataforma absolutamente neutralizado, incorporando por biotecnología
las partículas necesarias para producir en el sistema inmune el desarrollo de los anticuerpos de coronavirus. El vehículo adenovirus es un vehículo de profunda penetración que ya demostró su viabilidad tanto en la crisis del ébola como en la crisis del MERS, de las enfermedades respiratorias de Oriente. Esta plataforma tiene el adenovirus humano que usan los rusos y el adenovirus de chimpancé que usan los ingleses, porque los ingleses son tan gorilas que no pueden usar otro adenovirus que no sea el chimpancé. No van a usar el de humano porque por ahí les sale un adenovirus peronista y se suicidan ahí a la vuelta de la esquina. Dicho este chascarrillo para poder distender un poco la tercera serie de esta plataforma de vacuna está dado por el viejo método de atenuar el coronavirus por métodos biotecnológicos mucho más precisos que antes, que son los de las vacunas, casi todas las vacunas chinas, la vacuna tanto CanSino como Sinopharm como Sinovac, como las vacunas indias. El principal productor del mundo de vacunas es India. No nos olvidemos, como la soberana, las 5 vacunas cubanas, Soberana 1, 2, Soberana Plus, Abdala y Dambisa, que son realmente vacunas muy buenas, sobre todo porque han incorporado un toxoide tetánico que les permite evitar que el vacunado contagie cuando está vacunado, porque tapiza las mucosas a partir de ese toxoide, lo cual lo convierte en la última vacuna de generación ya aprobada y realmente de mucha eficacia. Por lo tanto, este mapa se trastoca cuando, como bien dijo Eduardo, en un momento determinado nosotros sabíamos que iba a haber una vacuna, sabíamos desde el año pasado que iba a haber una vacuna, porque había 137 laboratorios de investigación, hoy hay 40 vacunas dando vuelta por el mundo. Así que esto venía sucediendo, y cuando salen las vacunas, indudablemente, ahí comienza un proceso geopolítico sumamente interesante, que no siempre está relatado, pero la Unión Europea moviliza 300.000 millones de euros para salvar la economía de la debacle pandémica, de los cuales destina 3.000 millones de euros a la compra de vacunas en Pfizer y AstraZeneca a Europa. Pfizer y AstraZeneca se comprometen a la entrega de 300 millones de vacunas en forma inmediata, empiezan a entregar en Europa, fundamentalmente a Francia y a Italia y a España en primer lugar, y en un momento determinado esta entrega se suspende. ¿Qué pasó? Que las dos empresas, Pfizer y AstraZeneca, que habían vendido a la Unión Europea a 14 euros el frasco, consiguen precios de 30 y 32 euros a Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón e Israel, y empiezan a vender prácticamente contrabandeando 30 millones de vacunas. Se impiden su salida de la Unión Europea cuando la Unión Europea, los campeones del libre comercio, igual que Estados Unidos, cierran sus fronteras para insumo de vacunas y para exportar vacunas. Pero ¿qué hace entonces? ¿Qué hace entonces Europa frente a esto? Allanan los laboratorios de Pfizer en Países Bajos, en Bélgica, en Alemania, que es Biotech, es la socia de Pfizer, y también en Francia. ¿Y qué hace la revista Lancet? Que tenía hacía 2 meses y medio, como teníamos nosotros, que ya habíamos certificado la vacuna Sputnik, que acá se seguía criticando como una vacuna de segunda, que se venía lapidando en función de los medios hegemónicos en la Argentina y en América Latina, de que la Sputnik era una vacuna que prácticamente tenía todos los vicios necesarios para producir envenenamiento. La revista Lancet, ante esta dificultad de Pfizer y AstraZeneca, larga que la vacuna Sputnik no solamente es viable, sino es una de las que mejor performance inmunitaria tiene. Esto hace que todos los países europeos corran a Rusia, y Gamaleya saque un comunicado pidiéndonos disculpas a nosotros, que éramos por ahora los primeros compradores, aunque ya había otros, diciendo que tiene que rediseñar su producción porque no le alcanza con Corea del Sur, India y China y Rusia para la proyección estratégica de los millones de vacunas que necesita, incluso para su propio territorio.
Esto lo lleva a conversaciones con Angela Merkel, con Macron, con Italia, con España, con Sánchez, pero también con nosotros, y culmina con la negociación con Richmond en la Argentina para producir el fraccionamiento de la vacuna Sputnik en la Argentina, que empieza el lunes que viene y que va a traer 500.000 antes de fin de mes y después 500.000 por semana hasta que salga la nueva planta de Richmond, que va a producir 500 millones el año que viene. La nueva planta de Richmond en Pilar va a producir 500 millones de vacunas, como los 150 millones de principio activo antígeno que está produciendo McVience, y eso es por la inversión en biotecnología, en los anticuerpos monoclonales que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el 2013 cuando puso en marcha la primera producción público-privada en ese sentido y pudo recuperar 1.248 científicos que estaban en el exterior por los exilios de las dictaduras cívico-militares, los Chicago Boys, los Cavallo Boys y los Macri Boys. Pero ¿qué hace entonces Rusia? Abre los brazos. Imagínate, Eduardo, la cara de Putin cuando lo llama por teléfono a Angela Merkel y le dice necesito vacunas. Es mejor que el Citrian 2, que es el gasopetroducto que están terminando y que produce tanto dolor de cabeza a los Estados Unidos, como cuando Trump le decía a Angela Merkel, me pedís ayuda para la OTAN y está cerrando trato con los rusos. Y Angela Merkel decía, ¿qué querés? Que tenga frío todo el invierno, los alemanes, no es culpa tuya. Esto que parece casi un chascarrillo, es parte de la dinámica de una política internacional que ha llevado a que el único país del mundo que crezca hoy sea China realmente y que se fortalezca Rusia justamente como nuevos actores de este mundo multipolar al cual debemos aproximarnos. Por eso ahí viene un tema que se sabe poco. El 99% de las vacunas fueron financiadas por los estados, fondos públicos. No hubo aportes de financiamiento en la investigación y el desarrollo de las vacunas de ningún fondo privado, excepto en una sola empresa, Sanofi, en Francia, hay que decirlo, hay que salvar la información como corresponde. Pero entonces se instala una geopolítica de las vacunas. ¿Por qué son los fondos de inversión? Los fondos buitres los que se hacen cargo, porque las plantas productoras son contratadas por estos fondos buitres, porque además estos fondos buitres son los que aportan generosamente, entre comillas, a las universidades y a los institutos de investigación sin otra contraprestación a su generosa donación que quedarse el día de mañana con las patentes. Así que funciona el mundo. Este es el mundo de la financiarización que nos decía Eduardo, donde el capitalismo productivo hoy lo vemos casi como al Che Guevara, como una hazaña. Ver hoy el capitalismo productivo sería casi, se nos caen las lágrimas por esta situación. Entonces los fondos buitres que dominan Pfizer, por ejemplo, no porque dominen la empresa, ni dominen la investigación, ni dominen la producción, simplemente forman parte, como el de las acciones, como 1.700 empresas que manejan el mundo con 6 a 8 billones de dólares y que son socios de Paul Singer y del fondo Vanguard. Paul Singer es del MLN, que además tiene otro laboratorio que se llama Gilead, que es el dueño del Tamiflu, junto con Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, principal traficante de armas del mundo, que además está denunciado por Hillary Clinton, y todos ellos abonan en Goldman Sachs, el banco principal de los Estados Unidos, que además tiene una característica especial para nuestro país, casi criolla, es el dueño del 50% del grupo Clarín en la Argentina. Y esto me parece que explica por qué tanto Pfizer es el coro que hoy tenemos en nuestro país. Pero bueno, estas son las cuestiones que hoy hacen que la política esté dominada por una situación de guerra que está terminando, en donde ahora Biden, algunos lo dicen que se está volviendo peronista porque quiere bajar las patentes, cuando en realidad lo que se trata es que esta misma situación que vivíamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, Mario, Japón todavía estaba peleando. O sea, iba a haber más muertos, pero todavía no estaban derrotados. No está derrotado el virus, sabemos que va a haber más muertos, pero ya sabemos que va a ser el fin de la guerra. Pero sin embargo,
ahí como pasaba en el 3 de mayo del 45 ante la rendición de Alemania, ya los líderes mundiales preparaban Potsdam y Yalta para dividirse el mundo. Ya estaban trasvistiendo sus políticas. Ya Inglaterra sacaba el plan Beveridge, que era la continuación del plan Bismarck de la Primera Guerra Mundial, para desarrollar un sistema de seguridad social que tenga contención sobre los países, anclado en el keynesianismo, que generó el plan Marshall sobre Europa para fijar las áreas de influencia de cada uno de los actores que iba después a posicionarse en la Guerra Fría. Esto seguramente las personalidades como la de Eduardo van a estudiar mejor que yo todo este tema de cómo va a ser el futuro. Yo quiero terminar diciendo que me parece que hay ventajas y desventajas en esta guerra pandémica. En esta pandemia hubo desventajas absolutas, que son la de 4 millones de muertos a nivel global. Pero compárenla con las dos guerras mundiales. Los 60 millones de muertos o más entre las dos guerras, no sé si fueron más, creo que fueron más, pero no importa, pero estamos hablando de catástrofes humanitarias. Esta guerra con 4 millones de muertos, si nos permite un nuevo escenario de reposicionamiento, en donde indudablemente para nuestra región será el UNASUR la necesaria herramienta de reconstrucción, sobre todo porque, insisto, la Argentina va a ser proveedora de vacunas para 450 millones de latinoamericanos que van a recibir una cajita que diga industria argentina, ya sea de AstraZeneca o de Sputnik. Esto está sucediendo ya está sucediendo en Latinoamérica. Y esto me parece que no es un dato menor. Por eso yo digo que ¿dónde nos paramos en esto? Bueno, no somos subdesarrollados, somos en todo caso colonizados, tenemos un estado colonial del cual hay que sacudir sus ladrillos, por eso cada ladrillo que queremos sacar reacciona, digamos, el poder hegemónico del diseño estratégico de Estados Unidos sobre América Latina como si fuese una guerra nuclear, desde el impuesto a las riquezas hasta la modificación judicial. Estas son las guerras que vamos a tener. Ahora, la pandemia desnudó esto. La ventaja es que hoy lo estamos viendo. La ventaja hoy es que hemos podido vencer en todas las batallas contra aquellos que agraviaron las políticas sanitarias, incluso la Corte Suprema de Justicia, que debería renunciar, pero indudablemente por haber provocado miles de muertes, criminales, y hay que decirlo con todas las letras, son desertores que provocaron muertos como los negacionistas, gobernadores que provocaron muertos, nuestros y de los otros, porque también hay que decirlo con todas las letras. Entonces, entre esas ventajas y desventajas, quizás la desventaja principal haya sido el nivel de quiebre de la economía nacional, que hoy se está recuperando de a poquito, pero el nivel de quiebre y desolación y de pobreza que indudablemente ha provocado después de haberse desarrollado esta pandemia y después de 4 años de neoliberalismo tan feroz y destructivo, saqueador como hemos vivido. Pero entonces, para terminar, entonces sí, me parece que viene un desafío. El desafío es cuáles van a ser los modelos de confrontación. Y me parece que no se puede reducir a lo productivo y lo financiero como modelo macroeconómico. Hay un desafío primario que es volver a cuidar la naturaleza, porque el calentamiento global va a seguir produciendo pandemias. El calentamiento global va a seguir determinando los próximos procesos del mundo y de la humanidad, y el extractivismo, el productivismo infinito de un capitalismo predador que desprecia a los seres humanos nos lleva a una situación humanitaria de catástrofe que me parece que no tenemos que naturalizar y tener en la cabeza la posibilidad de construir un modelo biocéntrico que tanto el peronismo, que tanto el Papa hoy está pregonando, de el amigar el hombre y la naturaleza, la Pachamama, con nuestra concepción pacífica, americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que es nuestra concepción que nos viene del fondo de la historia, del sincretismo de las subjetividades, de los pueblos originarios, los negros, los ambos,
los criollos, los inmigrantes de todos los lares, que es la identidad, nos va a dar la posibilidad de tener una mirada geopolítica que nos emparente con aquella tercera posición, que no es equilibrio entre los sectores de poder, sino que es la concepción superadora que jerarquiza a los seres humanos y a la naturaleza. Esto es la Argentina bicontinental, es la Argentina del UNASUR, es la Argentina de la patria grande, en la cual nos debemos referenciar para dar las batallas que se vienen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.